Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica lo que vimos en el vídeo anterior. Vamos a ver cómo realizar las gráficas de funciones complejas empleando la prueba de la segunda derivada. Pero antes de nada, pues quiero aclarar una pequeña cosa con respecto a los dos vídeos anteriores, y es la siguiente. Os había dicho que para obtener las asíntotas verticales, pues que realmente necesitábamos la derivada y no la propia función. Pues eso está mal dicho. No sé por qué, pero estaba todo el rato pensando en las tangentes verticales. Para obtener las tangentes verticales realmente sí que necesitamos la derivada, pero para obtener las asíntotas verticales necesitamos la propia función. Pues necesitamos saber cuál es el dominio de la función. Ya vemos que si el dominio de la función son todos los números reales, eso significa que no tenemos ninguna asíntota vertical. Ahora bien, para obtener las tangentes verticales, pues sí que necesitamos la derivada y no la función. Pues espero que esto no os haya confundido, porque os había dicho en los dos vídeos anteriores que para obtener las asíntotas verticales realmente necesitábamos la derivada, pero ya veis que no es así. Para obtener las asíntotas verticales sí que necesitamos la propia función y no la propia derivada. Pues aclarado esto, vamos a ver cómo obtener las gráficas de funciones complejas empleando la prueba de la segunda derivada. Y para ello, pues como pequeño repaso, ya sabemos que si tenemos una función cuya segunda derivada existe sobre un intervalo abierto que contiene al número crítico c, entonces si evaluamos ese número crítico empleando la segunda derivada y vemos que obtenemos un signo positivo, es decir, que este valor funcional sea mayor que 0, entonces podemos sacar en claro que este valor funcional empleando la propia función ya sabemos que es un mínimo relativo. En cambio, si aquí obtenemos un número negativo, eso significa que este valor funcional es un máximo relativo. Ahora bien, si obtenemos 0, eso significa que la prueba de la segunda derivada falla, y este valor funcional puede ser o no un extremo relativo. Para saber si se trata de un extremo relativo o no, necesitamos emplear la prueba de la primera derivada. Para la primera prueba de la derivada, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada, y luego tenemos que saber si la derivada cambia de signo en este punto de aquí, a la derecha y a la izquierda. Recordar, si cambia de signo a la derecha de este punto de aquí, ya sabemos que aquí tenemos un extremo relativo. Pues para la prueba de la segunda derivada, ahora nos tenemos que centrar en la segunda derivada. Tenemos que evaluar, empleando la segunda derivada, el número crítico y ver si es positivo. Si es positivo, ya sabemos que tenemos un mínimo relativo. En cambio, si es negativo, pues ya sabemos que tenemos un máximo relativo. Ahora bien, si es igual a 0, ya sabemos que tenemos que emplear la prueba de la primera derivada. Pues sabiendo todo esto, vamos a ver cómo obtener las gráficas de funciones complejas empleando la prueba de la segunda derivada. Pues tenemos que obtener la gráfica de esta función de aquí. ¿Cómo la obtenemos? Pues a simple vista ya vemos que es continua en todas partes y ya vemos que es diferenciable en todas partes. ¿Cómo continuamos? Pues ya sabemos que tenemos que encontrar los cruces por el eje X, el cruce por el eje Y, y una vez que hemos encontrado estos cruces, pues tenemos que encontrar los números críticos. Ahora bien, como vamos a emplear la prueba de la segunda derivada, tenemos que obtener la segunda derivada y luego tenemos que evaluar todos los números críticos empleando la segunda derivada y ver qué signo obtenemos. Ya sabemos que si obtenemos un número positivo, eso significa que este punto crítico es un mínimo relativo. Y ya sabemos que si este valor funcional es negativo, pues podemos sacar en claro que este punto crítico es un máximo relativo. Ahora bien, si este valor funcional es igual a 0, ya sabemos que la prueba de la segunda derivada falla, y para saber si se trata de un extremo relativo o no, pues tenemos que emplear la prueba de la primera derivada. Pues vamos por partes, vamos a obtener los cruces por el eje X, y para ello, pues ya sabemos que esto lo podemos factorizar. Lo factorizamos, esta parte también la podemos factorizar, y nos queda esto de aquí a simple vista. Ya sabemos que como soluciones tenemos el 0, menos 1 y 1, y para que lo veáis, aquí lo tenemos. Pues aquí tenemos las correspondientes coordenadas del cruce por el eje X. ¿Cómo encontramos nosotros el cruce por el eje Y? Pues no hace falta, porque ya vemos que la función pasa por el origen. Pues aquí tenemos realmente el cruce por el eje Y. ¿Cómo continuamos? Pues tenemos que encontrar los números críticos, y para ello, pues ya sabemos que tenemos que igualar la derivada a 0 o saber dónde la derivada no existe. Como ya hemos visto que es diferenciable en todas partes, pues esto no hace falta realizar. Pues obtenemos la derivada de la función y llegamos a esto de aquí. Para obtener los números críticos, ya sabemos que lo tenemos que igualar a 0, lo igualamos a 0 y ya vemos que obtenemos estos números críticos. Ahora bien, como vamos a emplear la prueba de la segunda derivada, tenemos que obtener la segunda derivada y luego evaluar estos números críticos empleando la segunda derivada y ver qué signos obtenemos. Así vamos a saber si tenemos extremos relativos. Pues como tenemos que obtener la segunda derivada, derivamos la primera derivada y llegamos a esto de aquí.
Ahora bien, tenemos que saber dónde la primera derivada es creciente y decreciente. ¿Sobre qué intervalos? Bueno, pues la primera derivada es creciente y decreciente. Y así vamos a saber sobre qué intervalos, bueno, pues la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que igualar esta segunda derivada a 0 y aquí tenemos los resultados. Ya sabemos que a la derecha y a la izquierda de este punto hay un cambio de concavidad y lo mismo nos pasa con este punto de aquí. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que estas coordenadas que tenemos aquí corresponden a los puntos de inflexión. Y para que las veáis, aquí las tenemos. Voy a mover esto otra vez. Bueno, pues aquí las tenemos. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora tenemos que evaluar todos los puntos críticos empleando la segunda derivada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos los correspondientes números críticos. Bueno, pues evaluando estos números críticos empleando la segunda derivada, ya vemos que aquí obtenemos un número positivo. Eso significa que en este punto tenemos un mínimo relativo. Aquí ya vemos que tenemos un número negativo. Eso significa que este punto de aquí es un máximo relativo. Y por último, como aquí obtenemos un número positivo, eso significa que este punto de aquí es un mínimo relativo. Bueno, pues recopilando toda la información, aquí lo tenemos. Ya con esto nosotros podemos realizar la gráfica. Aquí tenemos los cruces por el eje X. Bueno, pues para que lo veáis, aquí los tenemos. Estos de aquí. Aquí tenemos el cruce por el eje Y. Ya sabemos que pasa por el origen. Aquí tenemos los correspondientes puntos críticos. Y aquí tenemos los puntos de inflexión. Ahora bien, ¿qué pasaba en estos puntos críticos? Bueno, pues ya sabemos que en estos puntos críticos aquí realmente tenemos un máximo relativo y aquí tenemos mínimos relativos. Bueno, pues vamos a localizarlos. Ya sabemos que aquí tenemos un máximo relativo. Voy a hacerlo mejor. Aquí tenemos un máximo relativo. Aquí tenemos los mínimos relativos. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función polinomial. Y para que lo veáis mejor, bueno, pues aquí la tenemos. Como digo, aquí tenemos los cruces por el eje X, aquí tenemos el cruce por el eje Y, aquí tenemos los puntos críticos. Y como ya sabemos que este punto crítico y este de aquí es un mínimo absoluto, bueno, pues aquí tenemos una concavidad hacia arriba. Y aquí, como ya sabemos que tenemos un máximo relativo, ya sabemos que tenemos una concavidad hacia abajo. Y recordar que en estos puntos tenemos el cambio de concavidad, es decir, que aquí tenemos los puntos de inflexión. Ahora, ¿dónde falla la prueba de la primera derivada? Pero antes de nada, se me ha olvidado comentarlo, ya vemos que aquí esta función, bueno, pues que tiene una simetría con respecto al eje Y. Simplemente nos tenemos que fijar en las potencias de la variable X y como son pares, eso significa que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Ahora bien, como digo, ¿dónde falla realmente la prueba de la segunda derivada? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Vamos a realizar la gráfica de esta función y ya vemos que nuevamente tenemos una simetría con respecto al eje Y porque la potencia de la variable X es par. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros los cruces por el eje X? Ya sabemos que tenemos que igualar la función a 0 y obtenemos x elevado a 4 es igual a menos 1. Como aquí no tenemos solución, eso significa que no tenemos ningún cruce por el eje X. Para encontrar el cruce por el eje Y ya sabemos que tenemos que sustituir esta X por 0 y ya vemos que obtenemos 1. Podemos sacar en claro que esta coordenada aquí corresponde al cruce por el eje Y. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues tenemos que encontrar los números críticos y para ello, bueno, pues tenemos que obtener la derivada, igualarla a 0 y obtenemos este número de aquí. Bueno, pues aquí tenemos este número crítico. Ahora, para comprobar si se trata de un extremo relativo o no, bueno, pues tenemos que emplear la prueba de la segunda derivada y para ello obtenemos la segunda derivada, aquí la tenemos, luego evaluamos este número crítico empleando la segunda derivada y como obtenemos 0, ¿qué significa cuando obtenemos 0? Bueno, pues ya sabemos que la prueba de la segunda derivada falla porque hemos obtenido 0. ¿Cómo sabemos si en este punto que correspondía al 0 tenemos un extremo relativo o no? Bueno, pues tenemos que emplear la prueba de la primera derivada porque ya vemos que la prueba de la segunda derivada falla. Bueno, pues para ello tenemos que obtener la primera derivada, que aquí la tenemos, y tenemos que generar estas desigualdades de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si a la derecha y a la izquierda de este número crítico, bueno, pues la derivada cambia de signo. Bueno, pues aquí tenemos estas desigualdades de aquí, y ya podemos que realmente a la derecha y a la izquierda de este número crítico, la derivada cambia de signo. ¿Qué significa esto? Que en este número tenemos un extremo relativo. Ahora bien, como ya vemos que a la derecha de este número la función es creciente y como a la izquierda de este número del 0 ya vemos que la función es decreciente, bueno, pues podemos sacar en claro que en este punto de aquí tenemos un mínimo relativo. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente coordenada. Y como se trata del único extremo relativo, bueno, pues podemos sacar en claro que también tenemos un mínimo absoluto. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la correspondiente función.
Ya vemos que para realizar esta gráfica no podemos emplear la prueba de la segunda derivada, porque ya vemos que aquí, que tenemos un extremo relativo, empleando la prueba de la segunda derivada, como hemos obtenido 0, no podemos saber si realmente se trata de un extremo relativo o no. Y para ello tenemos que emplear la prueba de la primera derivada. Ahora, para realizar la gráfica de esta función, bueno, pues tendríamos que generar la tabla de valores para ciertos valores para la x, obtener sus valores funcionales y luego localizarlos en el plano de coordenadas y simplemente unirlos para realizar la gráfica. Ahora bien, emplear solo números positivos, porque ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje y, y ya sabemos que lo que tenemos aquí en la parte de la derecha también lo tenemos en la parte de la izquierda. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que realizar la gráfica de esta función de aquí y lo primero que tenemos que hacer es encontrar los cruces por el eje X, y a simple vista ya sabemos que eso no lo podemos encontrar, pero ya sabemos que para realizar esta gráfica no hace falta realmente los cruces por el eje X, porque esos los podemos aproximar. ¿Por dónde tenemos que continuar? Bueno, pues tenemos que encontrar el cruce por el eje Y y para ello tenemos que sustituir todas estas X que tenemos aquí por 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos la correspondiente coordenada que corresponde al cruce por el eje X. ¿Por dónde continuamos? Bueno, pues tenemos que encontrar los números críticos, y una vez que encontramos los números críticos, empleando o bien la prueba de la primera derivada o bien la prueba de la segunda derivada, vamos a realizar la gráfica de esta función. Bueno, pues tenemos que obtener la derivada de esta función, aquí la tenemos, y simplemente la tenemos que igualar a 0. Ahora bien, como esta parte se puede reducir, llegamos a esto de aquí. Si pasamos todo este término al otro lado, bueno, pues ya sabemos que nos queda esta parte de aquí, y lo mismo si pasamos todo este término al otro lado, ya sabemos que tenemos esta función de aquí. ¿Cómo despejamos para la x? Bueno, pues despejando para la x, ya vemos que tenemos todos estos valores que hacen que esta función sea igual a 0, ya sabemos que se repite de forma periódica por cada pi. Y aquí nos pasa exactamente lo mismo despejando para la x, ya vemos que tenemos ciertos valores que se repiten de forma periódica que hacen que esta función sea igual a 0. Ahora bien, como tenemos que emplear la prueba de la segunda derivada, tenemos que realmente evaluar todos estos números críticos que ya vemos que se repiten de forma periódica. Bueno, pues tenemos que ver si tenemos alguna repetición periódica en esta función. Si lo hacéis, bueno, pues ya vais a ver que esta función se repite por cada 2 pi, y eso, bueno, pues os lo dejo a vosotros. Como ya sabemos que por cada 2 pi esta gráfica se repite, simplemente nos tenemos que centrar en este dominio de aquí que va desde 0 a 2 pi, porque a partir de aquí ya sabemos que todo se repite. Bueno, pues como nos tenemos que centrar en este dominio de aquí, ya sabemos que tenemos este número crítico, el 0, ya sabemos que tenemos este número crítico, este otro, y por último 2 pi. Bueno, pues ahora sí, tenemos que obtener la segunda derivada y evaluar todos estos números críticos empleando la segunda derivada. Bueno, pues aquí tenemos la segunda derivada. Y ahora, como digo, bueno, pues tenemos que evaluar todos estos números críticos empleando la segunda derivada. Y ya vemos que aquí obtenemos positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. ¿Qué significa esto? Que esta coordenada que tenemos aquí es un mínimo relativo, esta de aquí es un máximo relativo, esta de aquí es un mínimo relativo, esta de aquí es un máximo relativo, y por último esta coordenada de aquí ya vemos que es un mínimo relativo. Bueno, pues recopilando toda la información, ya vemos que aquí tenemos el cruce por el eje Y y aquí tenemos todos los puntos críticos. Bueno, pues los localizamos en el plano de coordenadas y ahora ya sabemos lo siguiente. Recordar que vamos positivo, negativo, positivo, negativo y así sucesivamente. Es decir, que tenemos mínimo relativo, máximo relativo y así sucesivamente. Bueno, pues comenzamos con un mínimo relativo. Ya sabemos que aquí, como tenemos un mínimo relativo, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una concavidad hacia arriba. Lo voy a poner mejor. ¿Qué pasaba con el siguiente punto crítico? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos un máximo relativo. Lo que es lo mismo, ya sabemos que aquí tenemos una concavidad hacia abajo. ¿Qué nos pasaba con este punto crítico? Ya sabemos que tenemos una concavidad hacia arriba. Bueno, pues lo unimos. ¿Qué nos pasaba con este número crítico? Ya sabemos que tenemos una concavidad hacia abajo. Bueno, pues nuevamente lo unimos. Aquí tenemos una concavidad hacia arriba, aquí hacia abajo y por último ya sabemos que aquí tenemos una concavidad hacia arriba. Si logro pintarlo, bueno, pues como digo, aquí tenemos una concavidad hacia arriba. Bueno, pues ya sabemos que esta parte de aquí, que va desde 0 hasta 2, se repite de forma periódica. Y ya lo vemos, aquí simplemente haríamos lo siguiente. Aquí teníamos una concavidad hacia abajo y aquí en el siguiente tenemos una concavidad hacia arriba. Aquí hacia abajo, aquí hacia arriba y aquí hacia abajo. Y lo mismo nos pasa con la parte de la derecha. Ya sabemos que aquí tendríamos que continuar de forma infinita. Bueno, pues para que lo veáis, aquí
lo tenemos. Como digo, solo nos centramos en la parte azul que va desde 0 a 2pi y localizamos todos los números críticos. Como ya sabemos que aquí realmente tenemos un mínimo relativo, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una concavidad hacia abajo, y como los sucesivos teníamos máximos y mínimos relativos, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una concavidad hacia abajo, aquí hacia arriba, aquí hacia abajo, aquí hacia arriba y aquí hacia abajo. Ya vemos que realmente no necesitamos encontrar los cruces por el eje X porque aquí los estamos aproximando. Ahora bien, si queréis saber cuáles son los cruces por el eje X, recordad el método de bisección. Y por último, recordad que aquí tenemos los puntos de inflexión. Bueno, pues si los queréis encontrar, eso os lo dejo a vosotros, pero recordad que aquí tenemos los puntos de inflexión, porque a la derecha y a la izquierda de estos puntos de inflexión ya sabemos que tenemos un cambio en la concavidad. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la optimización. ¡Hasta la siguiente!